¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a ver cómo podemos crear una librería dentro de MPLAB X y obviamente utilizando el compilador XC8. Ok, lo primero que vamos a entender es qué cosa es una librería y por qué la importancia de crear una. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Este cuadro rojo es el archivo principal de nuestro proyecto en lenguaje C. Obviamente siempre tiene que haber un archivo main porque es donde va a iniciar nuestro programa. Y aquí tenemos con la directiva include. Vamos a ver cómo podemos importar librerías del compilador y librerías propias, librerías que nosotros mismos creamos. Lo primero, cuando vamos a utilizar una librería del compilador, necesitamos colocar el nombre de la librería, en este caso X8, la extensión que es .h y toda esta palabra dentro de paréntesis angulares, o lo que es lo mismo dentro de los símbolos de mayor y menor que. De esta forma le estamos diciendo al compilador que busque este archivo dentro de la carpeta donde se instaló nuestro compilador. Cuando nosotros instalamos el compilador X8, automáticamente se almacenan unas librerías que vienen por defecto en el compilador y se ubican en esta carpeta del compilador. Entonces, cuando nosotros invocamos a esta librería y colocamos los paréntesis angulares, el compilador sabe que tiene que buscar esta librería en esa ubicación. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos librerías propias que nosotros mismos hemos creado? Para este caso, vamos a utilizar la misma directiva que es include, pero esta vez vamos a colocar el nombre de la librería con extensión .h, pero entre comillas dobles. Estas comillas dobles le decimos al compilador de que busque este archivo dentro de la ubicación donde se encuentra nuestro archivo principal main.c. ¿Okay? Esta librería debería estar en la misma ubicación que este archivo main.c. Si nosotros tuviéramos este archivo, esta librería dentro de otra carpeta, pues entonces aquí tendríamos que colocar la dirección exacta, la ubicación donde se encuentra esa librería. ¿Okay? Una vez tenido en cuenta esto, vamos a ver por qué es importante utilizar o crear librerías dentro de un programa en C. Imagínense si yo voy a utilizar o yo voy a crear un proyecto y voy a utilizar varios periféricos, como por ejemplo una pantalla LCD, un teclado de 16 teclas, el puerto UART, el puerto I2C, y que todo el código y todas las funciones que voy a utilizar estén solamente en el archivo main.c. Mientras el proyecto vaya creciendo, este código se va a hacer más difícil de seguir, más difícil de entender, no va a ser tan legible y sobre todo va a ser más difícil de mantener, de depurar inclusive. Para esto es precisamente que se crean las librerías. Por ejemplo, si yo sé que voy a utilizar una pantalla LCD, entonces creo una librería que se encargue de todas las funciones y de todo el trabajo referente a este periférico. De igual forma, creo una librería para lo que es el manejo del puerto UART, del puerto I2C, y de esta forma mi código va a estar mucho más organizado, va a ser más entendible y sobre todo va a ser portable, porque si yo más adelante creo otro proyecto, pues simplemente ya he incluido la librería que tengo para un periférico en específico, ¿ok? Para poder crear una librería yo necesito crear dos archivos. El primero va a ser el nombre que yo le voy a dar, pero va a tener que tener la extensión .h. La H porque viene de la palabra header en inglés, que significa cabecera. Es por eso que estos archivos se les suelen llamar archivos de cabecera, porque aquí solamente vamos a encontrar lo que son definiciones de macros, etiquetas, como por ejemplo aquí tenemos estas etiquetas, la declaración de variables y obviamente la declaración, o lo que es lo mismo, el prototipo de las funciones. Las funciones no van a estar implementadas aquí, pero sí van a estar declaradas. Es decir, le vamos a decir al compilador que estas funciones van a estar utilizadas en nuestro programa, pero que van a ser implementadas más adelante. Obviamente estas funciones terminan con el punto y coma, indicándole que solamente es un prototipo de la función, mas no están implementadas. El segundo archivo va a tener el mismo nombre que el archivo de cabecera, solo que va a tener la extensión .c. Y aquí sí es donde vamos a implementar el código que va a ejecutar cada una de las funciones que tenemos en el archivo de cabecera. Aquí tenemos por ejemplo el lsd-init y acá tenemos la implementación. Cada vez que invoquemos esta función se va a ejecutar este bloque de código. Pero aquí está el gran secreto. En la parte de arriba debemos incluir el archivo de cabecera que es el lsd.h, entre comillas dobles porque obviamente es una librería propia. Y finalmente, ahora que ya tenemos nuestra librería hecha, en nuestro archivo principal simplemente vamos a incluirlo, como les mencionaba, como es un archivo o una librería propia, va a estar entre comillas dobles, solamente necesitamos incluir el archivo de cabecera, el que tiene la extensión .h,
Y aquí ya podemos tener acceso a las librerías, es decir, podemos tener acceso a las variables que hemos creado. Aquí, por ejemplo, esta variable que está acá, ya tenemos acceso a ella. Y también tenemos acceso a todas las funciones que acabamos de crear. ¿Okay? Así es básicamente como funciona una librería y así es la importancia por la cual debemos utilizarla. Así que ahora vamos a la parte práctica y es a crear una librería para distintos periféricos. Bien, vamos a la parte práctica y vamos a comenzar creando un nuevo proyecto. Esto lo vamos a hacer de forma rápida porque ya lo hemos visto en videos pasados. Vamos a seleccionar el microcontrolador, que en este caso va a ser el PIC16F18877, que es un microcontrolador del cual ya hemos estado hablando incluso en el video pasado. Así que te dejo ese enlace en la parte de arriba si es que quieres ver las características de este microcontrolador. Seleccionamos la versión del compilador. Vamos a darle un nombre, en este caso va a ser reloj-ds3231, porque vamos a hacer un proyecto donde vamos a utilizar o vamos a crear una librería para el manejo del puerto I2C y para poder controlar un reloj de tiempo real. Vamos a seleccionar la ubicación. Voy a cambiar esto, en este caso yo lo voy a colocar en el disco K, aquí donde dice programación PIC. Okay, le damos aquí en finalizar y listo. Nuestro proyecto ya se creó, no tenemos absolutamente nada, así que aquí en Surfile vamos a crear un nuevo archivo. Como les decía, siempre cualquier proyecto necesita el archivo main.c porque es el punto de origen, así que lo vamos a crear aquí, le vamos a dar como nombre main, va a tener la extensión .c y le damos aquí en finalizar. Listo, ya tenemos nuestro archivo principal creado y cualquier proyecto que nosotros tengamos siempre necesita incluir por lo menos una librería del compilador, que es esta, xc8.h, porque aquí van a estar las definiciones del microcontrolador que estamos utilizando. Entonces, como les dije, vamos a crear primero una librería para el manejo del puerto I2C y también para el manejo de una pantalla LCD. Vamos a comenzar con la pantalla LCD. Necesitamos un archivo con extensión .h y para eso vamos a ir a esta carpeta que dice header file. Vamos a hacer clic derecho, vamos a darle en new y vamos a buscar la opción donde dice x8-header.h. Le damos clic aquí, le vamos a asignar un nombre, vamos a darle el nombre de, por ejemplo, LCD. Va a tener extensión .h, aquí si es que quisiéramos cambiar la extensión, pero necesitamos el .h y le damos aquí en finalizar. Automáticamente MPLAPX va a hacer algo por nosotros y es crearnos toda esta plantilla. Vamos a ver qué cosa es lo que necesitamos acá. Esto lo borramos porque no es necesario. Vamos a maximizar un poco más esto. Y esta parte sí me parece importante porque es bueno de que ustedes al momento que creen su librería se documenten bien. O mejor dicho, documenten muy bien la librería. Vamos a poner el archivo aquí que es para el LCD. El autor, en este caso soy yo, que es Carlos Coelho. Y algunos comentarios, ¿no? También la revisión de historias, por ejemplo, si yo más adelante le voy a agregar alguna modificación o alguna mejora, pues colocar la fecha y la mejora que le estoy agregando. Es buena práctica que seamos muy minuciosos con la documentación de nuestras cosas. Esto lo borramos. Y aquí abajo, por ejemplo, hay una directiva que dice ifdef-c++. Y esto es básicamente para agregar código en C++ a esta librería, cosa que no queremos, así que vamos a borrar esto. Si es que no me equivoco, el único compilador de Microchip que acepta C++ es el compilador XC32. El XC16 tampoco acepta C++, si es que no me equivoco. Entonces vamos a borrar todo esto también. Es una plantilla que nos ha creado el propio compilador y solamente nos vamos a quedar con esto. La inclusión del archivo xc.h si la necesitamos porque vamos a utilizar algunas palabras reservadas del microcontrolador. Y aquí lo que estamos haciendo es preguntar si es que esto ha sido definido o no. Si este archivo ha sido definido o no. Obviamente que esto es un nombre que le he asignado como template. Pero en realidad aquí debemos colocar el nombre de la librería que estamos creando. Que en este caso es LCD. Entonces aquí preguntamos si es que esta librería ha sido definida o no. Si es que no ha sido definida, entonces lo vamos a definir acá. Vamos a pegar esto acá. Porque si no está definida, lo estamos definiendo acá. Esto básicamente se hace para que no definamos dos veces el mismo archivo, ¿ok? Con esto estamos filtrando. Y simplemente este numeral endIf es para cerrar este if en el def, ¿ok? Listo. Ahora vamos a comenzar a pegar el código que nosotros necesitamos. Okay, yo tengo ya aquí un código hecho, así que simplemente lo estoy copiando y lo voy a pegar.
como yo les había mencionado, aquí necesitamos colocar todo lo que son las macros. Por ejemplo, esta etiqueta que es para la frecuencia, la voy a utilizar. Los archivos que voy a incluir, archivos del propio compilador. Las etiquetas, acá más etiquetas. Y finalmente aquí abajo lo que son el prototipo de las funciones que vamos a utilizar. ¿Ven? Ninguna función está implementada, solamente está declarada. Ahora necesito crear el archivo con la extensión .c. Eso va a estar aquí en la carpeta que dice Source Files. Hacemos clic derecho y le vamos a dar aquí en New. Vamos a buscar aquí donde dice C Source File. Le damos aquí y vamos a darle el mismo nombre que el archivo de cabecera, LSD, pero va a tener la extensión .c. Está en la misma ubicación de nuestro programa, así que le damos aquí en finalizar. Y listo, acá lo que necesitamos hacer, como les había mencionado, es incluir, esto es con minúscula, entre comillas dobles, porque es una librería propia, el archivo de cabecera, que es lsd.h. Y aquí voy a pegar la implementación de todas las funciones que vamos a utilizar. Ok, estoy copiando todo esto. Y simplemente lo pegamos acá. Y listo. Ok. Ya tenemos nuestra librería para el manejo de la pantalla LCD. Entonces aquí simplemente podemos incluir esa librería, entre comillas dobles, lsd.h. Y desde aquí, por ejemplo, podríamos utilizar o invocar alguna de esas funciones. LSD, por ejemplo, init, para inicializar la pantalla LCD. Vamos a compilar esto. Y compila sin ningún problema. Vamos a crear nuevamente otra librería. En este caso le damos, o vamos a comenzar con el archivo de cabecera. Esta vez se va a llamar i2c. Esto con mayúscula. Le damos en finalizar. Y nuevamente vamos a borrar todo esto. Vamos a documentarnos un poco. i2c. Autor Carlos QL. Y vamos a borrar todo esto que no lo necesitamos. Acá le cambiamos el nombre. Aquí debe ser i2c. Copiamos esto y lo pegamos acá. Y listo. Y aquí lo que vamos a necesitar son las macros, las etiquetas y la declaración de las funciones que vamos a utilizar. Ok, aquí tenemos todo eso. Ahora vamos a crear el archivo con la extensión .c. Le vamos a dar el mismo nombre que es i2c, pero con la extensión .c. Le damos aquí en finalizar. Y aquí sí vamos a implementar todas las funciones, ¿ok? Le doy acá también a pegar. Aquí debemos incluir el archivo de cabecera de esta librería. Vamos a nuestro archivo main, el archivo principal, y vamos a incluir esa librería. Esto lo hacemos con include. Y aquí entre comillas dobles, porque es una librería propia, i2c.h. Vamos a invocar también a la función i2c para que vean que tenemos acceso. i2c-init, ahí está. Y vamos a compilar para que vean que esto está funcionando bien. Bien, aquí hay un pequeño error, así que es bueno que pase para que vean que no todo es color de rosa. Vamos acá y nos dice que aquí necesitamos el valor de la etiqueta xtal-frec. Vamos acá. Correcto, no hemos colocado la etiqueta. Podemos copiarlo porque aquí en la librería LSD sí la tenemos, así que podemos copiar esto. Acá. Y está, si compilamos, ese error debería desaparecer. Ahí está. Bien, ahora que ya nuestro proyecto compila, en este video no vamos a entrar a detalle de cuáles son los estados y el funcionamiento del protocolo I2C, porque esto ya lo expliqué en un video pasado. De hecho, si quieres ver ese video te dejo el enlace aquí en la parte de arriba y vimos todo lo que es la teoría del I2C e hicimos un ejemplo para el control de una memoria externa de tipo EEPROM, así que puedes ver ese video. Ahora vamos a crear una tercera librería y en este caso va a ser para el manejo de un reloj calendario, de un DS3231.
Así que le vamos a dar aquí, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a crear nuestro archivo de cabecera que va a tener el nombre de DS3231 con la extensión .h, le damos aquí en finalizar. Vamos a borrar todo esto. Vamos a cambiar el nombre aquí, en este caso va a ser DS3231. Copiamos esto y lo pegamos acá. Vamos a borrar todo esto que no nos está sirviendo. Y listo, y vamos a comenzar a pegar algunas funciones de este archivo. Entonces yo necesito todo esto. Aquí estamos utilizando algunas variables para almacenar los segundos, los minutos, la hora, el día, el mes y el año. Y estamos declarando aquí el prototipo de algunas funciones que vamos a utilizar. Asimismo, dos arreglos donde vamos a poder colocar la hora y la fecha con la que vamos a iniciar a trabajar este reloj de tiempo real. Repito, en este video tampoco vamos a entrar a detalle de cómo funciona este reloj de tiempo real, porque eso ya lo expliqué también en un video pasado, así que si quieres ver ese video te dejo el enlace aquí en la parte de arriba, ahí vas a ver toda la teoría. En este video nos vamos a centrar en cómo crear nuestras distintas librerías. Ahora que ya tenemos el archivo con extensión .h, vamos a crear nuestro archivo con extensión .c. Va a tener el mismo nombre, que es DS3231. Le damos en finalizar. Y vamos a comenzar aquí incluyendo nuestro archivo de cabecera. En este caso es el ds3231.h y vamos a pegar aquí todas las funciones que nosotros vamos a utilizar. Pegamos esto por acá. Vamos a nuestro archivo main y vamos a invocar acá esta librería que acabamos de crear con include, entre comillas dobles porque es una librería propia. Y vamos a compilar esto y vamos a ver si todo está funcionando bien. Y nos aparece varios errores. Aquí básicamente es porque dentro de esta librería que es el DS3231 nosotros estamos utilizando funciones, por ejemplo, de la librería I2C. También estamos invocando funciones de lo que es la librería LCD. Por lo tanto, aquí en el DS3231.h debemos incluir también esas librerías que estamos utilizando. En este caso va a ser include, en este caso la librería I2C.h y aquí abajo también lo que es la librería lcd.h. ¿Okay? Una vez hecho esto, esto debería funcionar, o debería compilar, mejor dicho. Ahí está. Ahora vamos a Proteus, porque acá tengo el circuito que vamos a nosotros a simular. Acuérdense que en Proteus el DS3231 no está disponible todavía, esperemos que más adelante sí puedan implementar este dispositivo, pero podemos reemplazarlo con un DS1307, que al final el código es totalmente compatible con este dispositivo. Pero aquí sí tenemos el PIC16F18877, que ya está disponible en las últimas versiones de Proteus. De hecho, yo aquí tengo la última o una de las últimas versiones de Proteus, que es la 8.15 Servipack 0. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, ya hemos compilado nuestro código, pero todavía no está haciendo nada por el momento. Vamos al archivo main y vamos a copiar aquí dos funciones más que son básicamente para la configuración del microcontrolador que estamos utilizando. ¿Ok? Lo voy a pegar por acá y es básicamente una función para inicializar los pines del microcontrolador, los pines que estoy utilizando para la pantalla LCD. Eso lo podemos ver acá, como les decía, la conexión. Los pines RD4 al RD7 van a ser para los datos de la pantalla LCD y los pines RE2 y RE1 van a ser para el control de la pantalla LCD, y los pines donde va a estar ubicado el puerto 12 va a ser el RC3 y el RC4. Todo esto está aquí configurado, aquí los pines, y vamos a invocar a estas dos funciones, que en este caso sería pin manager-init. Colocamos acá y aquí abajo vamos a configurar el oscilador. Acuérdense que este microcontrolador tiene un oscilador interno, eso también lo hemos explicado en el video pasado donde vimos todas las bondades que tiene este microcontrolador. En este caso va a estar configurado con el oscilador interno y con un oscilador que esté configurado a 4 MHz. El oscilador interno va a estar configurado a 4 MHz sin divisor de frecuencia. Ok, vamos a hacer algo más, que en este caso es copiar la configuración de los fusibles de este microcontrolador. No vamos a explicar esto porque, repito, la intención de este video es básicamente aprender a crear librerías dentro de MPLAPX.
Ahora que ya tenemos todo esto, ahora sí vamos a crear aquí nuestro bucle infinito con un while que siempre va a ser en 1, va a estar en 1, y vamos a pegar aquí algunas funciones de las distintas librerías que hemos estado creando. Ok, básicamente vamos a ir a la primera posición de la pantalla LCD, vamos a imprimir una cadena de caracteres, vamos a leer la hora del DS3231, vamos a mostrar la hora por la pantalla, vamos a la segunda línea, mostramos esta cadena de caracteres que dice fecha, leemos la fecha y mostramos la fecha, y finalmente un pequeño retardo de 100 milisegundos. Vamos a compilar esto para que vean que está funcionando bien. Nos aparecen dos errores. Yo creo que es aquí un problema más que todo con el MPLAPX. A veces les puede pasar esto, así que traten de compilar dos veces. Y listo, el proyecto compiló sin ningún problema. Bien, vamos a probar esto en Proteus para ver si está funcionando bien. Y aquí tenemos la fecha y la hora. En este caso, si se dan cuenta, estamos tomando la hora y la fecha del sistema, porque en el código solamente estamos leyendo lo que es la hora y la fecha. Sin embargo, aquí en el DS3231 vemos que tenemos dos arreglos. En este caso, un arreglo para lo que es la hora y otro arreglo para lo que es la fecha. No tenemos ningún método de entrada todavía, simplemente hemos puesto esta hora y esta fecha a modo de prueba. Pero si nosotros queremos cargar esto, pues simplemente bastaría con agregar un par de líneas de código. Vamos a hacer esto aquí antes de entrar al while y vamos a compilar esto. Con esto nosotros deberíamos estar cargando estos datos a lo que es la hora y la fecha. Bien, ya compiló. Vamos aquí a Proteus y vamos a ver si esto pasa. Efectivamente, ahí está, la hora es 10:58 y la fecha es 20 del 3 del 2019. Y si no me equivoco, fue esa la fecha en el que hicimos ese video del DS3231. Es por eso que está con esa fecha todavía. Ahora, lo más importante, vamos a ver si esto funciona en el mundo real, que creo que es lo más importante para todos. Entonces, vamos aquí a buscar el archivo .exe, vamos a colocarlo aquí en la unidad J, le damos reemplazar. Y vamos a colocar la cámara por acá y vamos a ver que efectivamente ahí está 10:58, 20 del 3 del 2019. Aquí sí estamos con un DS3231, mientras que en Proteus estamos con el DS1307 y obviamente con el PIC 16F18877. Así que nada, espero que este video les guste, pero antes de irme voy a cerrar esto por acá. Quiero que vean algo más. Vamos a ir aquí arriba y lo que yo les estaba diciendo. Para colocar el nombre de la librería simplemente tenemos que colocar entre comillas el nombre de la librería, porque nos aseguramos que estas librerías que hemos creado se encuentran al mismo nivel que el archivo principal, que el archivo main.c. Están en la misma ubicación. Si yo aquí, por ejemplo, creara una librería, vamos a colocarle aquí un nombre cualquiera, lib por ejemplo, y si yo colocara todas estas librerías que acabo de crear dentro de esta carpeta, dentro de la carpeta lib, automáticamente aquí yo no podría invocarlo simplemente de esta forma. Yo tendría que colocar acá lib y a continuación un slash para poder acceder a esas librerías, ¿no? Eso también a tenerlo en cuenta, un pequeño detalle. Así que nada, espero que este video de verdad les haya gustado. Si es así, no se olviden de compartir este video, ayúdenme, ya estamos a punto de cerrar este año 2022. La meta es acabar con 5000 suscriptores, así que apóyenme con eso, compartiendo la información. Aquellos que están viendo los videos y que todavía no están suscritos, pues de verdad no les cuesta nada, suscríbanse, apoyen al canal y de esta forma también seguiremos creciendo todos. Así que nada, nos estamos viendo en un próximo video, gracias por su atención.